Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos al canal, espero que todos estéis bien y aquí estamos de nuevo con un nuevo tutorial y vamos a cambiar de tercio totalmente. Vamos a ver algo de dinámica de fluidos y vamos a intentar hacer algo similar a esto, a ver si os gusta. Está hecho con el RealFlow, un programa sencillo, pero que al principio pues necesitas a alguien que te oriente un poco para ver cómo trabajar con él. De tal manera que podemos hacer cosas tan chulas como estas con ese programa. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con el RealFlow y luego lo que es todo el fluido, así como la vasija, la vamos a llevar al Cinema 4D y desde el Cinema 4D lo exportamos todo al Element 3D para trabajar con el Element 3D finalmente. Hay muchas formas de trabajar con este programa y muchas terminan con el Cinema 4D, pero nosotros vamos a aplicar todas las texturas y todas las cámaras con el Element 3D. ¿De acuerdo? Venga, a ver si empezamos. Mirad, lo primero que vamos a hacer es arrancar nuestro RealFlow. Ya veréis qué sencillo de hacer. Vamos a hacer una especie de corona de agua y en este caso en concreto vamos a hacer mercurio. A mí me resulta la más bonita de todas las que he hecho. Entonces aquí tenemos el RealFlow, esta sería la versión 10. Para trabajar con él vamos a ir rapidito y ya veréis como al final es bastante sencillo de utilizar. A mí me ha costado porque los tutoriales que hay por ahí la mayoría están en inglés y bueno, pues de unos y de otros he conseguido sacar esto que os voy a enseñar, ¿vale? En un próximo tutorial lo que vamos a hacer es indicaros qué es lo que necesitamos para importar y para exportar del Cinema 4D, pero lo veremos en un siguiente tutorial, ¿de acuerdo? Bien, mirad, vamos a empezar. Empezamos aquí con Diamond, con estas rojas que tenemos aquí, ¿vale? Y vamos a coger Crown, la corona. Ahí tenemos nuestra corona. Una cosa importante que a algunos nos ha vuelto un poco locos al principio es para mover estas escenas de esta manera. Es tan sencillo como mantener pulsada la tecla Alt, ¿vale? En el teclado pulsamos la tecla Alt y podemos mover de esta manera nuestra escena. Sé que es muy sencillo y que todo el mundo ya lo debiera de saber, seguramente muchos lo sabrán, pero parece una tontería, pero al principio nos cuesta identificar la forma de desplazarnos por el grid del RealFlow, ¿de acuerdo? Venga, ¿qué hacemos? Una vez que tengamos creada la corona, es como una especie de malla por donde queremos que fluya el líquido, en este caso el mercurio, y forma pues como una corona de una gota al caer, por así decirlo, ¿vale? Venga, ¿qué hacemos? Mirad, podemos editar esa corona. Para editar pinchamos aquí en Edit y marcamos con este de aquí, podemos subir la flechita, ¿ves? Este punto, pinchamos ese y podemos subir los puntos. Vais viendo, ¿no? Bien, vamos a hacer algo sencillo. Veis que esta corona tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntas. Vamos a generar una de 8, simplemente las tenemos que cambiar aquí, ¿veis? Y ahí tenemos nuestras 8 puntas y podemos subir. Esto tiene un poco que ver con la disposición que adquiere el fluido dependiendo del número de puntas
de las formas que demos a la corona y forman una figura u otra al ascender el agua. Vamos a colocar así todas más o menos y subimos esto. Vamos a dejarlo así, tampoco hace falta tocarlo demasiado, ¿vale? En esta corona vais haciendo pruebas y la podéis poner como queráis vosotros. Bien, luego añadimos las partículas. Fijaros, pincho en Standard Particles y cojo el Square, que es una superficie plana que tengo ahí. Y esta la coloco y lo primero que voy a hacer es la flecha subirla hacia arriba. Digamos que si yo activaría aquí el simulador, hacia donde apunta la flecha empezaría a salir el fluido, ¿vale? Yo quiero que el fluido vaya de la parte inferior a la superior. Entonces, para hacer esto, marco aquí nuestra esfera de rotación y giramos para que la flecha suba hacia arriba. La posición ahí. Bien, aproximadamente, ¿vale? Y ahora cogemos nuestra flechita, la marcamos y con este la bajamos hacia abajo y ahí tenemos nuestra flechita. Bien, con esta especie de cubo, que tiene un cubo grande y uno pequeñito con una flecha, lo que hacemos es cambiar las dimensiones del emisor de partículas. ¿De acuerdo? Con la flecha 1, con el número 1 del teclado, vemos por la parte de arriba. Con el 4 volvemos de nuevo a la perspectiva o al 3D. ¿De acuerdo? Entonces vamos variando así y colocamos nuestra fuente de partículas o nuestro emisor de partículas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algo que tal que así. Bien, 4, ¿vale? Y ya tenemos ahí. Vamos a hacer un poquito más grande. 1, la mejor forma es hacerlo así. Vale. Pues ahí tenemos nuestro emisor de partículas. Bien, para que este emisor de partículas empiece a tener ya o generar partículas, lo que debemos hacer es, si venimos aquí al nodo, al emisor, vamos a volumen y aquí ponemos 0.5 y ya nos genera o nos ha salido una cantidad de partículas en el emisor de partículas preparadas para empezar a fluir. Ahí tenemos. Bien, todas estas partículas, lo que hacemos o lo que pretendemos es crear un recipiente para contener todas las partículas. Bueno, pues nos vamos aquí a geometría y cogemos el cubo este que no tiene tapa en la parte superior. ¿Veis? Tenemos un cubo sólido y un cubo vacío sin la tapa superior. Pinchamos en él, marcamos en este y nuestro cubo, vamos a poner 1, nuestro cubo le adaptamos al tamaño del emisor de partículas, algo tal que así. En este caso deberíamos de desplazar un poco hacia. ¿Veis? Ahí tenemos nuestro cubo contenedor de partículas. Las partículas, veis que son como 4 capas de partículas. Nosotros no las vamos a tocar en exceso y lo que vamos a hacer es hacer ese contenedor más estrecho, ¿vale? Pinchamos aquí y bajamos nuestro contenedor de partículas. Nos vamos ampliando, bajamos hasta conseguir algo así, por ejemplo. Ahí tenemos el contenedor. ¿De acuerdo? Ya tenemos la corona.
nuestras partículas preparadas para empezar a funcionar, empezar a fluir, y nuestro contenedor. Y nos falta una única cosa, que es un plano. Pincho en plano y ya tengo un plano. Simplemente lo que voy a hacer con ese plano es colocarle, vamos a dar la 2. Con el 2 le vemos por un lateral y colocamos nuestro plano justo ahí. Vamos a colocar bien el cubo, que está un poco por encima de nuestras partículas, y quizás le vamos a hacer un poquillo más ancho. Ahí. Vamos a hacerle también ahí. ¿Vais viendo cómo queda? Entonces ya tengo. Vamos a seguir dando aquí. Esta está bastante bien. Por la parte de arriba, un lateral, otro lateral, y volvemos al 3D. ¿Veis nuestro plano? Que es una especie de cono de suelo. En este suelo lo que hace es las partículas, cuando se salgan del recipiente verde, del contenedor este que hemos generado aquí, pues se deslizan por ese plano que tenemos. De tal manera que si queremos que se deslice por más superficie, lo que hacemos es hacer más grande el plano. ¿Vale? Bien, pues ahí tenemos todos los elementos que hemos creado. Nuestra corona, nuestro emisor de partículas con nuestras partículas preparadas para ser emitidas, por nuestro recipiente y por nuestro plano. ¿Vale? Vamos a ir tocando aquí solo una cosilla. Si nos vamos a los fluidos, o sea, al emisor de partículas, en emisor, ponemos la resolución a 3. Ahí tenemos 3. La densidad la dejamos como está, 1000 de densidad, ¿vale? Y la viscosidad también 3. Viscosidad podéis modificar. Si por ejemplo ponéis 1, se hace el líquido más fluido. Si ponéis 5, se hace el líquido más denso. Creo que a menor viscosidad, o sea, el número más bajo, más procesado necesita y renderizado, ¿vale? Más tiempo, al menos a mí me ha tardado más. Entonces, de momento lo vamos a dejar en 3. Y ya tenemos todo preparado. ¿Qué hacemos ahora? Pues simplemente dar a simular. Aquí, tecla verde, le ponemos un nombre a nuestro proyecto, Tuto 2 Corona, y le damos a salvar proyecto. En el momento en que le dé, empezaría a trabajar. Bueno, mirad, el problema que teníamos es que, vamos a activarlo todo, teníamos digamos que el cubo, perdón, el Squad 01, o sea, el emisor de las partículas, le teníamos muy abajo, ¿de acuerdo? Le teníamos, vamos a ver, teníamos tal que ahí abajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene que estar más arriba. Siempre que modifiquemos cualquiera de las cosas, vamos a ponerle ahí. Se me olvidó deciros, hay que ir siempre a resetear. El programa siempre reseteamos. Cada vez que hacemos una simulación y modifiquemos cualquier valor, siempre hay que resetear la mano aquí, ¿vale? Le decimos reset y ya está. Y podemos simular de nuevo, ¿veis? Ya simulamos y nos falta un pequeño detalle. Ahí empezaría a evolucionar el agua. El tema es que para estos fotogramas ya tendría que haber subido el agua arriba y no ha subido. De tal manera que aquí lo que vamos a hacer es, fijaros, con este podéis hacer invisible los elementos, quitando y poniendo los cubitos que tenéis aquí. Y en el Chrome, vamos a ponernos aquí, el Chrome, tenemos dos líneas que nos indica el camino que debe de tomar el agua. De tal manera que el Chrome, aquí vamos a Chrome y mirad, aquí el ancho de la corona, en vez de 0,1 vamos a poner 0,3. Fijaros qué ocurre, ¿veis? Nos abre la vía de escape del agua.
De tal manera que vamos a mirar ahora cómo queda. Vamos ahí, dale, ahí, y vamos a resetear. Como siempre os digo, que cada vez que modifiquemos un valor reseteamos, si no, no funciona, y vamos a simular, tecla verde. Y ahora fijaros cómo sube el agua por la corona que hemos creado, ahí la mar de chulo. ¿Veis? Al principio cuesta un poco entender el funcionamiento del programa en sí, pero es sumamente sencillo. Una vez que alguien te explica aproximadamente su funcionamiento, pues se hace más sencillo. Paramos en la simulación si podemos utilizar estos controles que tenemos aquí. Nos vamos al primer fotograma y damos a avanzar y nos genera la simulación, ¿veis? Nos genera nuestra corona de agua. Aquí tenéis. Vale. Entonces, importante, si os fijáis, cuando yo doy a simular, vamos a ver, reseteamos de nuevo. Cuando doy a simular, fijaros qué ocurre. El agua asciende, pero no para de ascender. Y lo bonito de la corona de agua es justamente la caída del agua, que mueve todo lo que tenemos en la bandeja de agua y la expulsa al exterior. ¿Me entendéis lo que os quiero decir, no? De tal manera que en esta simulación el agua solo hace subir, hasta que acaben. En este caso tenemos marcados los 200 fotogramas, hasta que acaben los 200 fotogramas, no hace otra cosa. Para conseguir justamente el momento en el que queremos que el agua descienda de golpe, por así decirlo, por medio de la gravedad, pues, por ejemplo, nos ponemos aquí en el fotograma, vamos a dejarlo así, 37 por ejemplo, y añadimos un nuevo elemento que es Diamond Gravity. Le pinchamos, ¿de acuerdo? Le pinchamos y hacemos fotogramas de cuando queremos que actúa la gravedad. Lo mismo que en un After Effects, que nosotros por medio de keyframes o fotogramas clave le decimos cuando queremos que empiecen o paren los movimientos de determinados objetos que tengamos en pantalla. Pues aquí exactamente igual. ¿Cuándo queremos que active la gravedad? En un momento determinado. Fijaros, nos vamos a Gravity y ya veréis qué sencillo. Y aquí tenemos un campo que es gravedad, fuerza, extreme, fuerza. Y le tenemos una gravedad de 9,8. ¿De acuerdo? Bien, en el segundo 37 lo que hago es marco el fotograma clave para ese segundo 37. Y empezaría a actuar la gravedad a partir del fotograma 37. Bien, pues un fotograma antes, lo que hago es bajar a 0 la fuerza de la gravedad. Vamos a poner 0. También tengo gravedad negativa, no la he probado, seguramente que está muy chula también, ¿eh? El agua caería más rápido. Y le damos a Strength. Está en 0. Y marcamos el redondel. Hemos aclasado un fotograma, lo habéis visto, ¿no? Pincho y ya tengo mi simulación para empezar a hacer. Si nos genera estas dos rayitas rojas que tenemos aquí, dos rayitas rojas, es un fotograma. Por ejemplo, en el fotograma de 35 hacia atrás está la fuerza 0 de la gravedad. ¿Veis? No actúa la gravedad. El agua sube y sube. A partir del fotograma 36 tenemos una gravedad ya activada de 9,8, de tal manera que todo el agua que está subiendo empezaría a caer. ¿Lo queréis ver? Mirad, reseteamos y damos a simular. Vamos aquí el color del agua y fijaros lo que estoy diciendo. Empieza a subir el agua justo hasta el fotograma 36.
Y a partir de ese momento vuelve a caer el agua, ¿veis? Y quedando verdaderamente bonita la animación. Vamos a dejar que caiga un poco más y reproducimos para que veáis cómo queda. ¿Veis cómo empiezan ya a salirse el agua? Aquí forman unas olas y empieza a salirse el agua de la bandeja contenedora. ¿Veis? Y lo podemos dejar hasta incluso el fotograma 200. Forma una especie de ola y se nos derrama justamente encima del plano que generamos. A medida que podemos girar, a medida que se está reproduciendo también, ¿eh? ¿Veis? Qué ola quedó más chula. Vamos a reproducir aquí, mirad, paramos la simulación y nos venimos al primer fotograma y reproducimos. Fijaros qué chulo. ¿Veis? Aquí el agua, si os fijáis, cae como de golpe, no debe estar del todo bien colocada la bandeja. ¿Veis? Vamos a colocar, mirad, sube el agua. ¿Veis cómo se derrama el agua? No, está bien. Él justamente es la fuerza al caer, es cuando se crea la fuerza. Está todo bien colocado. ¿Lo veis? Bien. Una vez que tengamos esto, a la hora de nosotros exportarlo al Cinema 4D, tenemos que poner una malla. Y en este caso vamos a coger esta malla, la primera de aquí, ¿vale? Esa malla va conectada con el generador de partículas, de tal manera que yo a esta malla ahora también vengo aquí y podemos poner ahí. Se supone, vamos a resetearlo, sí, ya hace de nuevo la simulación. Ahí tenemos. Y ahí vemos un líquido, pues, digamos, un poco más real del que tenemos. Esto que se nos sale por aquí no nos va a importar porque a la hora de llevarlo al Element 3D, todos esos fallos los vamos a corregir, ¿vale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es reproducir otros 120 fotogramas y volvemos, ¿de acuerdo? Venga, ahora nos vemos. Bueno, mirad, hemos hecho unos 122 fotogramas, veáis, vamos a ver a reproducir para que veáis cómo queda. ¿Veis? Ahí tenemos, genera una ola y se nos desparrama por el suelo. Fijaros que una vez que sale del plano, lo que hace es descolgarse del plano. Dependiendo de la densidad que tenga, se nos cae. Vamos a ponerlo así para que lo veáis mejor. Mirad. Se desliza por el plano y a partir del plano se coge la dinámica de ese fluido concreto. ¿Veis? Se nos sale por los laterales. Por eso yo he aprovechado a utilizar este plano con el tamaño de una especie de mesa para que se nos caiga por los laterales. ¿Vale? Bueno, pues la parte más complicada, digamos que ya está, y veis que ha sido bastante sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que exportar esto a Cinema 4D. Para exportarlo, mirad, el programa en sí siempre genera una serie de fotogramas dentro de un archivo que vosotros le hayáis indicado cuando instaláis el programa, de tal manera que a mí me ha generado unos archivos. Fijaros, lo primero tenemos que venir aquí
a central de exportación y nos interesa las partículas meses, ¿vale? Las mallas, las partículas de malla. De tal manera que aquí nos indica que está en la secuencia ABC, que yo no la quiero. Yo quiero que me genere solamente archivos bin, que son los que yo utilizo desde el importador que tiene mi Cinema 4D. Tienen necesariamente que ser bin los archivos, de tal manera que aquí tengo que cambiar. Supongo que hay una manera de esto, dejarlo predeterminado, pero bueno, no cuesta nada entrar a la central de exportación y las partículas meses marco en bin, ¿vale? Y luego los objetos son SD, de tal manera que tendría que importar dos cosas por separadas. Por un lado, el recipiente del fluido más el suelo, y por otro lado, el fluido. Las partes físicas, por así decirlo, o duras, como el suelo y el contenedor, son animación SD, pero que ya está marcada, ¿vale? Y la parte líquida es bin, en partículas, malla de partículas, ¿de acuerdo? Y salimos aquí. Entonces vuelvo a simular todo porque no estaba en bin y luego os enseño dónde me han generado todos los archivos. Venga, y volvemos. Tenemos nuestra simulación ya terminada con la malla correspondiente, ¿veis? Nuestra corona no es que esté muy del todo bien hecha, se puede mejorar muchísimas cosas, pero veis cómo queda, ¿vale? Bien, pues ahora con esto nos ha generado todos los archivos que nosotros queremos, de tal manera que incluso ya lo guardo, salvo el proyecto, ya tiene el nombre que le pusimos Tuto2 Corona, salvamos y incluso podemos ya cerrar, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos ahora? Mirad, nos venimos al Cinema 4D, abrimos el Cinema 4D y desde aquí es donde nosotros tenemos los plugins necesarios para trabajar. Tenemos el plugin para importar y exportar letras, recipientes, planos, etcétera. Utilizaríamos el SD Importer. Puedo también generar incluso letras o cualquier objeto aquí y llevarlo a nuestro RealFlow, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos estos dos que sirven para lo mismo, el Steady Bake y el Rectide Pro, que sirven para todo lo que tenga generado en Cinema 4D después de importarlo, poderlo llevar como fotogramas independientes al Element 3D, ¿vale? Vamos a verlo para que se vea muchísimo mejor. Mirad, lo siguiente que hago, ¿qué es? Me voy a importar el recipiente y el suelo que generamos en el RealFlow, ¿vale? Venga, pinchamos. Cámara y objetos. Vamos a traer solamente los objetos. Fijaros. Yo me vengo aquí, proyecto RealFlow, y en Tuto2 Corona, ¿os acordáis que le pusimos ese nombre? Pues aquí tenemos todos los archivos que ha generado el RealFlow. De tal manera que iríamos a objetos. Vamos a objetos y en animación SD abrimos y importamos. Y ya tenemos nuestro recipiente con nuestro suelo. ¿Veis qué sencillo, no? Volvemos ahora al plugin, otro nuevo, dentro del mismo paquete. Y cogemos el importar malla. Por eso os dije que es importante tener generada la malla para poderlo traer al Cinema 4D, ¿vale? Pinchamos aquí, vamos al File Path, pinchamos aquí, buscamos proyecto RealFlow, Tuto2 Corona, y aquí en Meshes, mallas, es donde tenemos nuestro
Pero os acordáis que primero generó ABCs y necesitamos los bin. Aquí hay una cosa que me volvió a mí un poco loco al principio, y es que nos tenemos que poner en el primer bin que tengamos. ¿Veis que va del 1? Generamos 122, ¿veis? Pero concretamente hay concretamente uno, el 00 todos ceros, que son 36 bytes. Si le pinchamos, le abrimos, no nos trae todo al cinema. El motivo ahora no lo sé. Entonces empezamos por el que empiece pesando, en este caso 1,7 primero, que sería el 1, y le damos a abrir. Le damos a abrir, parece que no tenemos nada, y si le damos aquí ya tenemos nuestra animación traída a nuestro Cinema 4D con sus 122 fotogramas. ¿Lo veis? Chulo, ¿verdad? Bien, yo en el Cinema 4 hay quien directamente desde aquí ya le da todas las luces, sombras, etcétera. Yo no lo hago aquí, lo voy a hacer en el Element 3D. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es, por medio de un plugin, yo utilizo este, podéis utilizar también este otro, me da lo mismo uno que otro, ¿vale? Entonces yo lo que hago es aquí, objetos, agrupar objetos. Podemos crear un objeto, todo ello en un nulo, ¿veis? Y ahora lo que hago es, me voy a plugin y voy a utilizar este debake, Xred, le pincho y le digo dónde quiero que me haga todo el proceso y me genere toda la película. Pues fijaros, busco un sitio donde me lo guarde y le digo proyectos C4D, por ejemplo, y le llamo la carpeta y le digo tuto 2 corona crear, y aquí le doy a abrir y aceptar. 60, esto lo dejo como está, le doy a aceptar y me genera los 120 fotogramas para poderlo coger desde el Element 3D. ¿Veis? Acabó. Bien, pues este ya le puedo cerrar. Desea guardar, que no necesito guardarlo, y me voy a salir y abro mi After Effects. Bien, y lo que hago es crear una nueva composición. Nueva composición, le voy a decir de 10 segundos como en esta composición creo un sólido, como hemos hecho siempre, y le llamo, por ejemplo, como siempre hacemos, el 3D, y le aplicamos el elemento. Me vengo aquí y directamente, fijaros, en File, aquí no, en File tengo importar 3D objeto o 3D secuencia, pues cojo 3D secuencia, ¿de acuerdo? Bien, y en 3D secuencia me voy donde guardé estos CD, tuto 2 corona, y aquí tengo la secuencia que he guardado. Vamos a poner tamaño, lo mismo, comprobamos que el 1 efectivamente tenga los 3,4 megas. Ahí tenemos, importamos 3D objetos. Solamente pinchamos en el primero, esto lo dejamos como está y OK. Y ahí tengo mi secuencia de 122 frames. Bueno, pues como ya lo tenemos aquí en el Element 3D, lo que hacemos es colocarle un cromito de estos. Ya tenemos el cromo. ¿Y qué más podemos hacer? Pues fijaros, lo que podemos hacer es colocar todos los cantos del recipiente. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues muy fácil. Vamos a coger un cubo de estos. Vamos a
coger un poquito de estos. Hacemos algo parecido a esto. Llevamos aquí. Vamos a poner aquí. Y así vamos colocando nuestro borde. Bien, lo que hacemos ahora es control D, y colocamos aquí. Y lo mismo hacemos con otro de estos lados, solamente que esta vez lo que hacemos es girarle. Vamos aquí. $270 y adentro. Esto duplicamos. Vamos haciéndolo rapidito, como veis. ¿Veis? Vamos metiéndole y ahí tenemos. Lo llevamos a nuestro After Effects y colocamos una cámara. Y ahí tenemos cómo vamos a ir generando. ¿Qué os parece? Si reproducimos, aquí podemos crear un objeto nulo, lo hacemos 3D y vinculamos la cámara con el nulo, de tal manera que ahora podemos rotar y ver dónde tenemos los fallos. Aquí a este lado. Ahí podríamos ver dónde hemos fallado. Bueno, vamos a reproducir a mitad
con un salto de un fotograma cada 2. Y vamos a ver qué tal queda. ¿Veis? Ocuparía aproximadamente aquí 4 segundos. Vamos aquí, en fin. Justamente ahí sí. De tal manera que reproducimos y esto es lo que tenemos. ¿Ves? Podemos revisar en a qué sitios podemos tener algún error. ¿Vale? Entonces, ¿qué más se puede hacer? Podemos venir aquí y colocar un cubo, pero esta vez este cubo vamos a hacer lo siguiente. A este cubo lo hacemos así. Y lo que procuraremos a este cubo a este cubo lo que vamos a hacer es perspectiva top y a ese cubo le vamos a poner con las dimensiones del plano que generamos, ¿os acordáis? Una cosa aproximada. A ver, si a este le metemos una maderita, está ya bien metido, vemos aquí cómo nos queda. ¿Veis? Vemos todavía es este otro. Tenemos una luz. Esta luz la cogemos. ¿Vais viendo cómo queda? Bueno, y pues se pueden ir haciendo infinidad de cosas. Vamos a reproducir a ver qué tal queda esto. Es que chulo. Aquí, para que veáis un poco lo que hice yo, aquí directamente pues se pueden hacer infinidad de cosas. Por ejemplo, si le metemos un envirón de estos, o sea, un fondo, yo tenía este.
¿Veis? Nos aparece el fondo en el líquido. Ya, si le pongo a completa, ¿veis? Y para meter el fondo, lo que tenemos que hacer, ya sabéis, es Render Settings. Aquí, digamos, esta. Y podríamos esto bajarlo un poco, quizás, pues así. Le pondremos 4 patitas y al nulo este directamente lo que haríamos sería marcar el reloj de aquí a aquí y le meteríamos otra vuelta más, tal, nos quedaría algo así. Bueno, esta es la manera de hacer el proyecto. Aquí se puede mejorar muchísimo, pues con sombras, con más luces, ambiente de oclusión. ¿Veis? En el ambiente de oclusión, por ejemplo, podemos meterle aquí, aumentar un poco el ambiente de oclusión. En las luces, lighting, metemos aquí un cinema, cambiar por completo. Infinidad de cosas. ¿Vale? Luego a esto le metemos podemos meter un blur, o sea, un desenfoque de movimiento. Si activamos este con este, ¿veis? Nos queda más real. Buscamos aquí en la cámara, también podemos meterle una distancia de enfoque, profundidad de campo, la activamos. Mirad, para saber cuál es la distancia que queremos enfocar, que va a ser únicamente nuestro recipiente, lo que hacemos, fijarlo cómo se hace, mirad, la activamos y nos venimos a vista personalizada. Aquí. Y aquí podríamos seleccionar, digamos, y ahí tendríamos justamente el enfoque exacto de nuestro mercurio. Lo habéis visto, ¿no? Vendría a la pista personalizada y seleccionaría este cuadro de aquí, que me quedaría justamente en, más o menos, ¿veis? En el centro de la bandeja. Moviendo aquí la distancia de enfoque, ¿veis? Movería la distancia de enfoque. Y está aproximadamente en el centro, ¿veis? Y quiere decir que lo que enfoco exactamente es esta bandeja, justamente en el centro ahí aproximado, ¿vale? Y queda pues así de chulo. Cámara activa, ajustamos y fijaros que enfocado nos queda el mercurio. Nos faltarían las patas y eso pues muy sencillo. Mirad. Vendríamos a nuestro ED3
Y aquí, pues bueno, tan sencillo como crear unas patas. Vamos a poner las cerámicas. Unas patas. Vamos a poner aquí ¿veis? Quizás un poco gordas. Vamos a cilindro. Le metemos también vamos a coger un aluminio. Reproducimos aquí, duplicamos venimos a LED, duplicamos, le damos aquí, LED, no sé, que nos falta una, nos falta una, que simplemente es esta, control D, la ponemos aquí. Y ahí tenemos nuestras patitas. Le tenemos. Vamos a darle OK. Y tenemos las 4 patas. ¿Qué más nos faltaría? Bueno, pues pondríamos una sombra y muchísimas más cosillas que podemos ir haciendo. Pero bueno, de momento. Y otra cosilla que vamos a hacer es, vamos a crear una capa de ajuste. A esa capa de ajuste le vamos a meter una elipse, pinchamos en la elipse, invertimos y aquí le metemos una curva. Control de color, pues, metemos una curva y fijaros. Y lo que hacemos es dar un calado y ahí tenemos. Vale, podemos crear otra capa de ajuste y a esta le damos otras curvas más genéricas. Y ahí tenemos. Vamos a reproducir a ver qué os parece. Bueno, habéis visto en qué momento se puede hacer algo tan chulo como esto, ¿vale? Hay una cosa que nos sale muy oscuro el mercurio, ¿veis? Por la iluminación, etcétera. Yo incluso de movimiento ni le pondría. Nos sale, bueno, sí, porque nos sale todo demasiado marcado. ¿Y qué más? Bueno, de este mercurio que queda como muy oscuro, fijaros, una cosa muy importante. Si yo me voy al E3D, busco mi mercurio, que está aquí, con le puedo hacer que el ambiente de oclusión le ignore. ¿De acuerdo? A ver, mirad. Nos ignora el ambiente de oclusión, nos queda todo más clarito. ¿Veis? Mirad, ahí se vería bien. Por ejemplo, detenerle con el ambiente de oclusión, que le afecte el ambiente de oclusión. ¿Veis? Se queda como todo más oscuro. Por aquí, ¿veis? En el momento en que lo quito, le ignoro. Me queda mejor. Y también queda pues bastante más chulo.
Vamos a reproducir y vemos qué tal queda. ¿Veis? Una cosa rápida, porque no es lo mismo hacerlo para un tutorial que nosotros tranquilamente vamos modificando cosas, etcétera, pero que veáis de qué manera tan rápida lo podemos hacer. Pues nada, amigos, esto es todo lo que os quería contar. Solo os pido que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, y para cualquier pregunta que tengáis me lo podéis hacer en un comentario si hay algo que no hayáis entendido. Y pues esto, que cuidaros y nos vemos en el siguiente tutorial. Venga, un saludo a todos.